Muy buenos días, jóvenes de noveno A, B, C y D. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Vamos con ánimos a recibir esta clase, ¿verdad? Nada más una recomendación. Si tienen alguna dificultad, alguna duda respecto a los contenidos, por favor comuníquense con señor Verónica o con mi persona para poderles ayudar. Lo que vamos a trabajar pues es un repaso de temas que ya hemos visto. Así es que si de igual manera hay algo ahí que no ha quedado claro, comuníquenlo, ¿verdad? Estamos para ayudarles y servirles. Recordarles también de que este video, esta clase queda grabada en YouTube para cuando usted pues lo vea bien revisarla o verla de nuevo, lo puede hacer. Muy bien, vamos a continuar. Acá tenemos la reflexión. Arriésgate, es cierto que puedes perder, pero ¿has pensado en lo que puedes ganar? Así es que ánimo, hay que arriesgarse, hay que luchar por lo que nosotros de verdad deseamos. Pero también recordar que nuestros mejores talentos son al mismo tiempo un don y una responsabilidad para con los demás, no una mera ventaja para nosotros mismos. O sea que debemos de ayudarnos y compartirnos, ¿verdad? Con todos. Si yo puedo hacer algo y puedo ayudar a mi compañero, lo voy a hacer. Entonces, eso es algo muy importante. No lo olviden. Bien, este tema de clase va a ser una retroalimentación o un repaso, ¿verdad?, de temas ya vistos desde lo que es la Guerra Fría, las economías después de Guerra Fría y lo que son las confrontaciones mundiales de la década de 1990. Tenemos los indicadores de logro 2.18, 2.19 y 2.20 que son respectivos a lo que son nuestros contenidos, ¿verdad? Relaciona críticamente principales acontecimientos sucedidos en la inicio y finalización de la Guerra Fría, ¿verdad? Describe con responsabilidad los principales cambios que ha experimentado lo que son, pues, el capitalismo, socialismo, ¿verdad?, en nuestras economías mundiales y conflictos armados mundiales, ¿verdad? Valorarlos, la importancia que estos tienen. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados, que estos países son Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS. Bien, el eje de los conflictos se desarrolló en torno de dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, el cual tenemos a Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. También tenemos lo que es la Unión Soviética, encabezada, más bien llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Muy bien. Vamos con respecto a lo que son las características de la Guerra Fría. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. ¿Por qué? Era una carrera armamentista, recordémoslo. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró a la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. También tenemos lo que es el concepto de Guerra Fría, que lo definimos como un sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra Mundial, en especial a partir de 1947.
El siguiente esquema que les muestro acá relaciona ciertos elementos. Acá tenemos un sistema bipolar de superpotencias, política al borde del abismo, actitud beligerante, carrera de armamentos convencionales y nucleares, intervenciones militares, presiones políticas, presiones económicas, hasta conseguir lo que es ampliar su área de influencia. Por acá tenemos entre la misma rivalidad dos bloques, Estados Unidos y lo que es la URSS, dos sistemas políticos y económicos que se enfrentaban, ¿verdad?, ideológicamente. Existía un equilibrio del terror, ¿verdad?, entre ellos, un avance, un enfrentamiento de tensiones constantemente. Acá tenemos lo que son las causas y consecuencias de la Guerra Fría. Dentro de las causas tenemos dos principales que podemos resaltar. Entre ellas, la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. O sea que ellos querían expandirse por todo el mundo, expandir sus ideas socialista, comunista y capitalista. El Plan Marshall como causa número 2, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo de Joseph Stalin, ¿verdad? Era por eso que seguían confrontándose. Consecuencias. Algunas de ellas fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. También tenemos la acumulación de que fueron las armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. ¿A cuáles guerrillas? Las que existían en las guerras civiles de países, ¿verdad? O países de tercer mundo o subdesarrollados, con el fin de poderles apoyar económicamente o con armamento para que estos pudieran avanzar ideológicamente. También se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció a la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Tenemos también las economías mundiales después de la Guerra Fría. El cambio del contexto, ¿verdad? Lo que era la globalización de la economía mundial, que se conoce como el proceso de integración de las economías nacionales, como el comercio, la inversión y las finanzas después de la fragmentación de la economía mundial al término de la Segunda Guerra Mundial. Se ha considerado de igual manera como el resultado de la formación de centros de decisión extra y supranacionales que influyeron en la dirección que deben seguir los mercados internacionales, principalmente las industrias o los servicios, finanzas, comerciales y económicos. De igual manera, tenemos que el fin de la Guerra Fría y el carácter de la misma globalización, la globalización contemporánea define una nueva era donde el mercado mundial perfectamente integrado ha tomado expresión en los principales idiomas del mundo. La globalización es por tanto concebida como una poderosa fuerza transformadora que es responsable de una dispersión máxima de las sociedades, las economías, las instituciones de gobierno y el orden mundial, que también viene a lo que es, que se puede decir que este término tomó bastante importancia mucho después de su origen. Tenemos acá lo que fue el neoliberalismo, que el neoliberalismo en 1950 comenzó con un prolongado periodo de fuertes crecimientos económicos en el mundo capitalista.
La, la tarea de la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial creó las condiciones necesarias para ese crecimiento. Esta etapa de expansión fue liderada por los Estados Unidos y se fundamentó en los acuerdos de Bretton y en el Plan Marshall. Comenzó en 1950, ¿verdad? Con el mismo crecimiento del capitalista y fue impulsado por la USA. De igual manera, también en 1950 se inició un periodo de fuerte crecimiento que duró hasta 1973. La mayoría de países optaron por cuestionar las políticas de lo que son la protección social e impulsar las del modelo neoliberal, que básicamente se inclinaron por la desregularización de la economía y la libertad del mercado. Tenemos lo que son las características del neoliberalismo, que fueron 4. Dentro de ellas tenemos lo que es la aplicación de un sistema productivo de numerosos avances tecnológicos que se concentraron en lo que electrónico, químico, aeronáutico o energético. La segunda es la expansión del comercio internacional gracias a lo que fue la reducción de aranceles extranjeros. La tercera, crecimiento de la población empleada. Y la cuarta, el aumento de la demanda de productos. Tenemos el socialismo, que es un modelo económico que se aplicó en los países del este de Europa y fue el socialismo que provenía del comunismo de la Unión de Repúblicas Socialistas, más conocida como la URSS. En él se implementaron medidas como el Estado se apropió de los principales medios de producción, la economía se organizó mediante una planificación estatal centralizada y se impulsó una industrialización acelerada sobre lo que son la base de industrialización pesada. De igual manera tenemos el libre mercado, que es el término que define una economía que tiene poca o ninguna restricción y control del gobierno a los intercambios entre individuos y empresas. En un sistema de libre mercado en el que las empresas operan buscando aumentar al máximo sus ganancias, sin que la planificación estatal les impida tomar decisiones. O sea que estamos hablando de que el libre mercado significa que el consumidor puede elegir los bienes y servicios que ha de comprar. O sea, donde más le conviene es donde se dirige y lo compra. Se rige básicamente por la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? A partir de estas condiciones, la misma economía trata de desarrollar un funcionamiento de economía de mercado puro. Las confrontaciones mundiales de la década de 1990. Tenemos pues por acá que la década de los 90 se inicia en 1989 con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre y finaliza en septiembre de 2001 con los atentados al World Trade Center y al Pentágono de los Estados Unidos el 11 de septiembre. También que la década comenzó con grandes cambios en la política internacional y el internacionalismo liberal democrático estuvo a la orden del día y se vio materializado en la idea de democracia y capitalista. De igual manera, la genuina revaloración de la democracia en nuestra región facilita lo que es la articulación entre las fuerzas políticas y sociales latinoamericanas democráticas, ¿verdad? Y los funcionarios norteamericanos. Es importante que nosotros recordemos todos estos hechos que han venido sucediendo y a raíz de los cuales también nosotros podemos ver mucho más cambios, ¿verdad? En un futuro próximo. Tenemos lo que son las guerras del Golfo Pérsico el 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes que invadieron Kuwait como respuesta, ¿verdad? El 16 de enero de 1991, una coalición internacional liderada por Estados Unidos y bajo el mandato de la ONU atacó al ejército invasor. Acá pues tenemos una imagen, ¿verdad?, de lo que fue la guerra del Golfo Pérsico y el enfrentamiento entre Irak y Kuwait. Acá el mapa de donde nosotros podemos encontrar los principales conflictos en África. Bien chicos, gracias por su atención. Cualquier duda estoy para ayudarte, ¿verdad? No lo olvides.
y los invito a visitar